Hola, un saludo especial para todos a quienes se conectan a través de Zoom y a través de Facebook. Nos dicen cordial saludo Luis Fernando Quintero en Facebook, Jimmy Murillo, buenas tardes, Francisco Javier Huertas, buenas tardes. Muchas gracias a todos por conectarse, por estar pendientes de nuestras transmisiones en vivo y de nuestras capacitaciones para todos ustedes. En breves instantes arrancaremos, entonces Hola, un saludo. ya en breves instantes arrancaremos. Mientras tanto, los invito a que compartan este enlace con todas las personas que les puede interesar este tema tan importante para todos ustedes para profesionalizar su labor. Entonces, pueden aprovechar estos momenticos para compartir este enlace y esta publicación con las personas que creen que les puede servir y que les puede interesar esta información. Bueno, muy buenas tardes para todos. Ya son las 6 de la tarde, repito. Les damos la bienvenida a nuestro Facebook Live y a la plataforma de Zoom a quienes se conectan a través de esta plataforma. Desde Camacol Caldas, de nuevo queremos enviarles un mensaje a nuestros maestros de obra, a todos aquellos que con sus esfuerzos en realidad los sueños de miles de personas que desean tener vivienda propia y de quienes construyen ciudad. Sabemos que la situación es muy compleja para todos, que estamos pasando momentos muy difíciles, pero, y sobre todo para las personas y para los trabajadores que son independientes, pero no están solos. Camacol ha estado muy atento y pendiente y hablando por ustedes en pro de mejorar la situación que se vive en este momento a causa del COVID-19. Y también estamos al tanto de cualquier pronunciamiento nacional y local que busque beneficios para ustedes, pues sabemos que no es fácil y que no solamente ustedes, sino todos estamos pasando por momentos difíciles. De igual forma, tenemos que estar preparados ante las decisiones del presidente y tener en cuenta los protocolos de bioseguridad que todos tenemos que cumplir para evitar el contagio y por eso los invito a que se laven las manos en este momento antes de iniciar la conferencia que hoy nos reúne. Entonces espero que se laven las manos, por favor, muy importante, y recordárselo siempre. También en conferencias anteriores les he hablado de la revista Construoferta, y es que su edición 87 ya está circulando. Para quienes no la tengan física pueden visitarnos en www.construoferta.com y encuentran información de interés de todo el sector. Bueno, les recuerdo que es muy importante que nos sigan en nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook, en Camacol Caldas, porque tenemos constantes capacitaciones y constantes eventos de interés de todos ustedes. Entonces es muy importante porque ahí se van a dar cuenta de todo lo que tenemos planeado para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Carlos Mario Rivilla Suárez. Él es tecnólogo industrial y tecnólogo en gestión comercial con más de 18 años de experiencia en la comercialización de pinturas en los puntos de venta y tiendas del color Zapolín. Actualmente desempeña su labor en la compañía como asistente administrativo de las tiendas del color Zapolín y cuenta con un amplio conocimiento técnico y práctico en el portafolio de productos de marca Zapolín, Colpinturas y otros comercializados por Invesa S.A.
Él les va a explicar absolutamente todo lo que tiene que ver con este tema de profesionalizar su labor. Y antes de que él arranque con su presentación, quiero explicarles que las preguntas van a ser resueltas al final. Entonces, quien tenga una duda o una pregunta puede escribirla en el chat del Facebook, en los comentarios de Facebook, como en los comentarios de Zoom, y al final les estaremos resolviendo todas sus dudas. Entonces, sin más, muy buenas tardes, bienvenido, adelante con su presentación. Muchas gracias, Laura, a ti y a todas las personas presentes y que se encuentran conectadas en este momento. Queremos darle una cordial bienvenida. Muchísimas gracias a Camacol y a su regional Caldas por permitirnos tener contacto en este momento con todos y cada uno de ustedes. La capacitación, charla que vamos a tener en esta tarde habla de algo muy importante. Ojalá todos puedan tener la oportunidad de poder beneficiarse de esta maravillosa información. Voy a comenzar a compartir por acá mi pantalla para con ustedes y bueno, espero que tengamos entonces pues la posibilidad de poder tener una buena recepción de señal en esta fría tarde. ¿Me puedes confirmar, por favor, Laura, si tenemos en este momento la pantalla con la presentación de Zapolín? Sí, señor, sabe perfecto. Muy bien, ya minimizamos esto aquí y no siendo más, entonces vamos a darle comienzo a nuestra capacitación. Muy bien, para comenzar quiero arrancar por este importante tema en el cual tiene que ver con nuestra compañía, con la compañía para la cual laboro, como mencionó Laura, desde hace ya un poco más de 18 años, en todo lo que tiene que ver con la comercialización de productos, de pinturas y de todo lo que tiene que ver con nuestra línea de Invesa. Les comento que Invesa es una empresa del sector químico que está enfocada en ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles para los distintos campos que atendemos, entre ellos el agro, la industria, la construcción y la decoración, combinando entre ellos lo mejor de la tecnología y el recurso humano. Para nosotros como Invesa, como compañía y en conjunto con Camacol, pues lo más importante son las personas, porque definitivamente sin las personas, pues las compañías grandes, las compañías pequeñas, las compañías medianas y todas las compañías no podrían aportar lo que aportan a la economía en el país. Hoy estamos enfocados en una parte muy importante que tiene que ver con la profesionalización de la labor que, como pintores, contratistas, ingenieros, arquitectos, desempeñamos día a día. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Bueno, porque hoy en día nuestro gremio es el gremio ejemplo en el país, que la economía está enfocada en activarse poco a poco y fuimos nosotros, la parte de la construcción y la decoración, la que comenzó primero. Entonces, cuán importante es que nosotros tengamos en cuenta nuestra labor y cómo podemos profesionalizarla. En la tarde de hoy vamos a hablar acerca de la profesionalización de nuestra labor, ¿sí? Vamos a, por medio de una serie de principios, a darle enfoque a cómo nosotros podemos demostrar que somos profesionales. Porque si nos fijamos, de hecho, en la definición o la respuesta a la pregunta que se nos plantea, allí vemos que un profesional es aquella persona que ejerce una profesión, un empleo, un trabajo y algo que requiere conocimientos formales y especializados. Conocimientos como el que estamos adquiriendo por medio de estas plataformas y constantemente estamos aprendiendo de cómo usar correctamente todos los distintos productos que están enfocados al sector de la construcción. Para
poderse uno convertir en una persona profesional, debe uno entonces certificar por medio de un cartón, un carnet, una tarjeta profesional que uno realizó esta serie de cursos. Pero es mucho más importante el hecho de tener estos certificados o estas otras cosas, es el conocimiento y la idoneidad que yo como persona muestro a la hora de ejercer la profesión. Por eso vamos a hablar en esta tarde de 5 principios que nos van a ayudar a verificar, filtrar o como lo queramos llamar, el hecho de que nuestra labor es realmente la de un profesional. Vamos a enfocarnos en estos 5 principios fundamentales. El primero, escucha. El segundo es promete y cumple. El tercero, soluciona. El cuarto, evangeliza y enseña. Y por último, empatiza. Ustedes dirán, nosotros diríamos, yo cumplo con muchas cosas de esas que vemos ahí y quizás pues sean cosas como muy del común. Espero que podamos darle el enfoque necesario, puntual y preciso en cuanto a cada uno de estos principios, en cuanto a la labor que nosotros efectuamos básicamente dentro de obra y puntualmente y específicamente en cuanto a la pintura, pero que se pueden aplicar en todos los aspectos de nuestra vida. El primer principio fundamental, escucha, no vendas, asesora. Para poder asesorar correctamente a un cliente se necesita un elemento primordial y ese elemento se llama conocimiento. El conocimiento nos va a permitir a nosotros no solamente oír lo que dice un cliente, nos va a permitir escuchar correctamente lo que un cliente verdaderamente necesita. Porque hay una diferencia abismal entre escuchar y oír. ¿Cómo sabemos nosotros que escuchamos a las personas? Cuando hacemos preguntas guiadoras, cuando hacemos preguntas que nos permiten conocer la verdadera necesidad que un cliente necesita. Cuando nosotros hacemos esa serie de preguntas, no nos estamos enfocando únicamente en vender por vender, sino que vamos a encontrar entre todos la solución adecuada a una necesidad que tenga un cliente. Por ejemplo, en cuanto al tema de la pintura en general, ¿sí? Sabemos que un cliente necesita un recubrimiento o algo que le ayude a proteger y decorar porque está buscando, obviamente, una pintura, ¿cierto? Pero sabemos qué es una pintura, sabemos de qué se compone, sabemos qué tipo de pintura está necesitando realmente un cliente para una necesidad específica. Porque nosotros vamos a un sitio donde nos venden pintura, sea un depósito, una ferretería, un punto de venta, tienda del color o muchas otras, ¿cierto? Y encontramos una gran cantidad de tarros, encontramos una gran cantidad de envases y todas con unas especificaciones diferentes. Por eso es importante identificar qué es una pintura. Yo como vendedor, yo como asesor, yo como pintor, como contratista, como ingeniero, es importante tener en cuenta que una pintura va más allá de lo simple que vemos dentro de ese envase, dentro de ese cuarto, dentro de esa caneca, ¿cierto? Y si tenemos en cuenta que una pintura es una película que me forma algo de carácter protector y decorativo, vamos a ir mucho más allá de lo que simplemente es un producto. Qué importante es conocerlo. También conocer de qué están compuestas las pinturas, porque estos son los elementos que nos dan a nosotros el valor agregado a la hora de realizar una venta. Porque tenemos que tener en cuenta que el que hace la venta no es aquel que se le denomina únicamente vendedor. Un contratista, un pintor está vendiendo también sus servicios, también está vendiendo su mano de obra. Entonces, también debería de conocer un poco acerca de estos temas. Es importante saber que las pinturas líquidas básicamente están compuestas de elementos tan importantes como los pigmentos, que son los que le dan el color a la pintura.
las cargas, que son los que le dan volumen a la misma, ¿sí? Las resinas, porque existen una gran cantidad de resinas en distintas cantidades de pintura y dependiendo del tipo de resina, yo tengo que saberlo aplicar de diferente forma. La resina es la que me le da a mí la resistencia a la pintura como tal. Los solventes. No todas las pinturas llevan la misma cantidad de solvente, ni los mismos tipos de solvente, puesto que los solventes son los que permiten que la pintura pueda aplicarse fácilmente sobre una superficie. Y por último, los aditivos. Estos aditivos son los que definitivamente le dan una diferencia a la pintura, como lo son los biocidas, los antiespumantes, aquellos aditivos que permiten que la pintura no salpique fácilmente y muchas otras cosas más. Qué importante es tener en cuenta el conocimiento fundamental de un producto cuando yo lo voy a aplicar. Es importante también tener presente la preparación de las superficies. ¿Por qué? ¿Y cómo tiene que ver esto con el hecho de saber escuchar? La preparación de la superficie me ayuda a mí a identificar si hay algún tipo de problema de fondo en la misma superficie. Por ejemplo, cuando yo aplico una pintura, cuando yo aplico un recubrimiento, es ideal detectar si en la misma hay presencia de humedad, si hay polvo, si hay mugre, si hay grasa, si hay cera, si hay acabados deteriorados. Pero si hay presencia de humedad, por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de la misma? Si hay polvo es porque está entonces cerca a una fuente de emisión de polvo, ¿cierto? Si hay mugre, si hay grasa es porque entonces allí se cocina o porque allí hay un taller o porque, ¿qué es lo que hay allí? Entonces, cuando yo preparo la superficie, también estoy identificando cuál es el entorno o qué es lo que normalmente se presenta en ese tipo de ambiente que yo estoy protegiendo, que yo estoy decorando, ¿sí? Y determinar por qué los acabados están deteriorados también me ayudan a mí a conocer el estado de las superficies en las cuales voy a trabajar. Si esta pintura o este acabado deteriorado fue porque se dañó la misma, porque no se lijó correctamente la superficie, porque en un momento determinado no se le permitió el curado adecuado al revoque o al estuco que se trabajó, o si se aplicó una pintura de bajas especificaciones previamente, muchas cosas. Entonces, tener el conocimiento fundamental a la hora de preparar las superficies nos van a ayudar a nosotros a determinar preferiblemente cuáles son esas necesidades de nuestro cliente. Por ejemplo, este producto es un producto que yo teniendo conocimiento de él, pues voy a poder trabajar superficies y evitar que esas con el paso del tiempo se me deterioren más rápidamente. El sellador de superficies alcalinas es un producto que me permite a mí, ojo, eliminar, mitigar aquella presencia de sales minerales que con el paso del tiempo me van a deteriorar el acabado final de una pintura. Pero ¿en qué radica el conocimiento que yo tenga acerca de este producto? En dos beneficios que se pueden transmitir a los clientes. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que los mantenimientos periódicos que se le hagan a las fachadas o a aquellos ambientes que están expuestos a sol y agua no van a ser tan rápidos, sino que van a ser de pronto un poco más amplios, lo que se representa en una economía verdadera para nuestro cliente. Lo otro tiene que ver con el rendimiento del producto, sobre todo del producto de acabado final que yo voy a trabajar, puesto que el sellador de superficies alcalinas me permite mejorar hasta en un 20%, ojo, hasta en un 20% el rendimiento de la pintura, ¿sí? Es decir, que el producto prácticamente se paga solo. Si nosotros como contratistas, como pintores, como ingenieros, ¿sí? Como maestros de obra, tenemos en cuenta el conocimiento que vamos adquiriendo por medio de estas capacitaciones, entonces ya estamos apuntándole al primer principio, saber escuchar, ¿cierto? Y no solamente limitarnos
al oír de que, bueno, tengo que pintar una fachada, entonces hay que aplicar una pintura acrílica porque eso es lo que necesita, porque eso es la que le da resistencia a los rayos ultravioletas y demás. No, hay que mirar un poco más allá y aprender a escuchar las necesidades reales de nuestro cliente. Si nosotros utilizamos este producto, vamos a evitar problemas como la falta de adherencia. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfrentado a fachadas que tienen este problema? Es más, se ha presentado ampollamientos o descascaramientos de pintura en su casa. Puede que sí, puede que no, ¿cierto? Y uno ve que la pintura sale en cáscaras y eso sale como hasta bueno, ¿sí? Pero ojo, eso representa no una inversión, representa un gasto a futuro. Pues tener que pelar toda una fachada requiere tiempo. Pelar toda una fachada puede requerir problemas, ¿cierto? Que pueden representarse en gastos mucho más adelante. Qué importante y qué beneficioso es poder conocer esas soluciones, esas alternativas que nosotros encontramos en el mercado. Otra cosa tiene que ver también con el saber escuchar a la hora de aplicar una pintura en un ambiente interno, ¿sí? Normalmente le recomendamos a nuestros clientes siempre la aplicación de una pintura tipo 1, ¿sí? Pero ¿qué tengo que hacer yo para que una pintura tipo 1 cumpla con las especificaciones para las cuales esta está diseñada? ¿Y qué necesidades tiene mi cliente puntualmente que necesita una pintura tipo 1, ¿sí? Es más, estamos completamente seguros que mi cliente sabe que es una pintura tipo 1. Muchos de nosotros le damos respuesta al decirle inmediatamente que una pintura tipo 1 es una pintura que es lavable, que se puede aplicar en un ambiente interno como en un ambiente externo, ¿sí? Que nos ofrece muchísimos beneficios, cubrimiento, adherencia, resistencia, color y demás, y que puede utilizarse en diversos ambientes de la casa. Pero ¿cuántos de nosotros le pregunta al cliente si lo que va a proteger es una oficina, si lo que va a proteger o pintar es un almacén donde se transitan muchas personas, si lo que va a proteger es una casa donde hay pequeños, ¿sí? Donde hay niños que normalmente con sus manitas tienden a decorar las paredes en muchas ocasiones o que se puede ensuciar fácilmente y necesita estarse limpiando constantemente, ¿sí? Qué importante es saber identificar cuáles son esos tipos de ambiente para nosotros poder recomendar adecuadamente un producto. Y más que recomendarlo, también poder aplicarlo para que cumpla, ojo, con las especificaciones por medio de las cuales está hecho el mismo. Si la pintura es lavable, no necesariamente, ¿cierto? El hecho de que yo la aplique extra diluida en una gran cantidad de agua significa que la pintura me tiene que resistir. Ojo, porque ahí ya viene entonces mi conocimiento en cuanto a la real aplicación del producto y cómo le recomiendo incluso a mi cliente que la limpie después. Porque es importante que nosotros tengamos en cuenta que a la hora de recomendarle a nuestros clientes cómo de limpiar una pared, con el solo hecho de que esta sea tipo 1, no significa que la pueda limpiar con un detergente abrasivo fuerte o cosas por el estilo. No. Es importante que entonces nosotros recomendemos ese tipo de jabones suaves, de tocador, con el fin de que pueda limpiar la pared y que no va a tener ningún problema de manchas. Es importante también saber para qué están diseñados los productos. Muchos de nosotros dirían, pero Carlos, ¿por qué me está presentando a mí una pintura tipo 3? ¿Sí? Y es que con el tiempo hemos aprendido que la pintura tipo 3 es una pintura que es de bajas especificaciones, que la pintura tipo 3 es una pintura de mala calidad y que debemos aplicarla en un ambiente donde, bueno, no necesita mucha curia, mucha cosa, no. La pintura vinílica tipo 3 es una pintura que está diseñada para acabados en ambientes interiores donde no necesite mucha fricción. ¿Cómo así que una pintura de acabado? Sí.
La pintura tipo 3 es una pintura diseñada, por ejemplo, para cielos rasos, para muros o para ambientes donde sale más económico limpiarlo con pintura o limpiar con pintura, una pintura económica como el vinilo tipo 3, que muchas veces lavarla. Y su uso es muy, muy fundamental, porque la pintura tipo 3 es la que normalmente utilizamos que para fondear superficies, ¿sí? Hemos aprendido con el paso del tiempo que la pintura tipo 3 es una pintura que nos permite a nosotros, ¿sí?, cubrir muy bien las paredes, pero será la adecuada para utilizarse como fondo cuando yo voy a aplicar una pintura tipo 1. Las pinturas tipo 3 me ofrecen muchas cualidades, muchos beneficios, pero no me sirve como una pintura de base, ¿cierto? A la hora de aplicar una pintura de mejores especificaciones, llámese en ambientes interiores o llámese en ambientes exteriores. Y eso no significa que la pintura en algún momento sea mala. Qué importante es tener en cuenta estos conocimientos, ¿sí?, que nos van a ayudar a nosotros a tener y poder desarrollar un buen poder de escucha en cuanto a las necesidades de nuestros clientes. El segundo principio, no prometas, cumple. Este principio está enfocado en comprometernos realmente, en cumplir lo que está a nuestro alcance. Y no debemos prometer cosas que están por fuera de nuestro control. ¿Cuáles son esas cosas que están fuera de nuestro control? Por ejemplo, en el tema de la aplicación de pintura, muchas veces nos comprometemos con los clientes a entregar las superficies, ¿cierto?, en un determinado espacio de tiempo, ¿sí? Pero es importante que tengamos en cuenta esos elementos básicos antes de poder llegar a un acuerdo con mi cliente y determinarle si realmente le puedo entregar en un tiempo específico un trabajo, una pintura, una obra en general. ¿Cuáles son esos elementos básicos del acuerdo? Primero, el producto. ¿Qué tipo de producto voy a aplicar? ¿Cuál es el área real que yo voy a pintar? En algunos casos, incluso es importante tener en cuenta el espesor de la pintura que yo voy a aplicar, ¿sí?, dependiendo de la necesidad de mi cliente. También es importante verificar siempre cómo está la superficie que yo voy a pintar. Y ahí me remito a esos aparaticos, porque estos son excelentes comunicadores, nos permiten a nosotros transferir fotografías, ¿cierto? Ver superficies, analizar muchas cosas. Y es importante, muy importante, verificar cuál es el estado real de la superficie. Y eso lo hago visitando directamente la obra. Si yo visito directamente la obra y verifico visualmente cuál es el estado de la superficie, también voy a poderme comprometer con un tiempo real de entrega del producto. Y lo mismo tiene que ver con el tiempo de entrega, ¿sí? Estos son algunos elementos básicos. Otro elemento importante que yo debo de tener en cuenta con este segundo principio, ¿sí?, tiene que ver con la forma de pago, ¿sí? Es vital que yo determine qué tipo de medio de pago o forma de pago voy a ejecutar con mi cliente. Y si necesito un anticipo, realmente cuánto debo de solicitar. Que no vaya a ser que se me vaya a dañar el corazón con algo, con la plata o con la misma, ¿cierto? Y no cumpla, o no cumpla con los elementos que tengo que llevar a la obra. Muchos de nosotros determinamos nuestra promesa de entrega, ¿cierto?, de acuerdo al tipo de acuerdo que nosotros llegamos. Entonces, podemos llegar a un tipo de acuerdo económico de tres maneras. El primero es todo costo, es decir, cuando yo pongo mano de obra y materiales. Yo como pintor, como contratista, como ingeniero, ¿cierto? Como el que va a ejecutar la labor, entonces pongo absolutamente todo.
O puedo llegar también a un acuerdo con alguien cuando simplemente cotizo mi mano de obra. Recuerde, usted también vende su mano de obra, ¿sí? O cuando definitivamente llego a un acuerdo con la administración delegada. Es decir, cuando subcontrato a otra persona para que ejecute la labor de la cual yo me estoy haciendo responsable, ¿sí? Soy yo la persona responsable, pero otra persona me está ejecutando la labor, tanto de mano de obra como de materiales. Qué importante es tener en cuenta entonces estos elementos a la hora de poder prometerle a un cliente en un tiempo de entrega. Y me voy a remitir a un producto muy, muy valioso, ¿sí? Y que se utiliza muchísimo hoy en día, como lo es la pintura epóxica. La pintura epóxica es una pintura que está diseñada para resistir agentes químicos y abrasión. Agentes químicos como cuáles: ácidos débiles, grasas, solventes, ¿sí? Muchos de estos productos que pueden hacer que una pintura se deteriore rápidamente. A la abrasión, es decir, al tránsito de personas, de carretillas, de montacargas o incluso vehículos, ¿cierto? Pero todos dependen de un factor fundamental: tiempo de secado, ¿sí? Es muy normal que encontremos clientes que necesitan todo para allá. Y eso es lo más normal, ¿cierto? Porque como yo estoy pagando, entonces yo necesito las cosas para allá. Y puede que yo, por ganarme el contrato, ¿cierto?, le diga a mi cliente que el taller donde transitan vehículos se lo entrego de un día para otro aplicando pintura epóxica. Porque como yo sé que la pintura epóxica seca en 24 horas, entonces no va a haber ningún problema. Ojo, es importante tener en cuenta las especificaciones de los productos en las etiquetas de los envases y las fichas técnicas. Recuerde, para poder solucionar a un cliente tengo que tener conocimiento, ¿cierto? Y saber escuchar. Porque la pintura epóxica, si yo determino bien la necesidad de mi cliente, se me puede demorar en secar hasta 72 horas, ¿cierto? Si no permito el correcto curado de las pinturas, estas se me pueden deteriorar más rápido con el paso del tiempo. Y después, ¿de quién es la culpa? Normalmente se la achacamos a la marca de la pintura, ¿cierto? Y después las marcas van, hacen la visita, demuestran que no es problema de la pintura, que fue problema de un tiempo inadecuado de secado y que yo como pintor nunca le dije eso a mi cliente, ¿cierto? ¿Quién va a quedar mal finalmente? El gremio. Entonces es importante tener en cuenta estos usos y estas especificaciones con el fin de poder recomendar adecuadamente un producto. Y ojo, poderle cumplir al cliente con la necesidad específica y con los tiempos que estos requieren. De esa manera vamos a evitar problemas como estos. Las pinturas epóxicas pueden presentar problemas de efecto de curado, ¿sí?, si no les permitimos que éstas se catalicen correctamente o si incluso utilizamos la cantidad de producto de manera inadecuada. ¿Qué es el defecto de curado? Cuando nosotros tocamos una pintura y la sentimos como pegajosa, como tactosa, ¿cierto? Es porque la pintura aún no ha secado y han pasado días y esa pintura todavía se siente tactosa. Se le pegan, uno la pisa, por ejemplo, en el caso de las pinturas epóxicas, y queda la huella marcada y no hay nada que la borre. Trapea uno y no se desmarca. O voy por un pasamanos, toco la madera, toco el metal pintado y todavía se siente tactosa. Es más, en algunas ocasiones hasta uno se queda pintado con ella. ¿Qué puede suceder y por qué se puede presentar este problema? Puede darse en algunas ocasiones por el simple hecho de no adicionar la cantidad de catalizador adecuado a la pintura, por quererme ahorrar unos pesos en el uso de catalizador, o incluso
por exceder en la cantidad de catalizador o de efecto o de producto curante para que esta pintura trate de secarse más rápido, ¿sí? Qué importante entonces es adquirir el conocimiento adecuado con el fin de que la pintura nos pueda secar en el tiempo apropiado y entregar la obra en el tiempo acordado desde el principio. Y para eso, teniendo en cuenta entonces área de la superficie, producto que voy a aplicar, cómo está la superficie, el tiempo y la necesidad de mi cliente, ¿sí? Es mejor decir la verdad desde el principio. Como me enseñaron a mí desde hace muchos años, ponerse coloradito un ratico y no morado el resto de la vida. Tercer principio, soluciona. Si un cliente necesita una solución, bríndesela, ¿sí? Si usted por X o Y razón no tiene cómo brindar esa solución, no parta de la imposibilidad, parta desde la empatía. Para llevarlo a términos prácticos, ¿qué significa esto? ¿Cómo puedo yo poner en práctica este principio? Si yo, como maestro, ¿sí? Mi especialidad está en instalar baldosa, enchapar paredes, ¿cierto? Trabajar literalmente con esta parte de todo lo que tiene que ver con pisos y cerámicas, pero veo que la clienta, ¿cierto? Me doy cuenta que ella se da cuenta que las paredes van a quedar de pintar, ¿cierto? Pero no tengo la práctica, no tengo la práctica. No trate de coger el trabajo todo completo. Si usted sabe que hay alguien especializado en aplicar pintura, parta de la solución, bríndele una solución al cliente y dígale, es que yo sé qué persona puede tranquilamente realizar esa labor y recomiende. ¿Listo? Eso es partir de la empatía y brindar una solución a un cliente. Es como cuando yo voy a un punto de venta, ¿sí? Y requiero de un producto X o Y, ¿cierto? Y me dicen, no, aquí no lo hay. ¿Y dónde lo puedo conseguir? El vendedor me puede decir a mí si él sabe si lo venden enseguida o simplemente me puede decir, no, no sé, ¿cierto? Aún sabiendo que lo venden enseguida. Es mucho más factible que uno como cliente vuelva donde la persona que le brinde una solución verdadera, ¿sí? Es mucho más factible que usted por su conocimiento y por su empatía lo vuelvan a ocupar más adelante en el futuro. Y de esa manera usted está partiendo desde la empatía y no desde la imposibilidad a tratar de solucionar una necesidad de un cliente. ¿Cómo aplico yo este principio en el proceso de la negociación? Primero, ¿qué es negociar? ¿Y qué beneficios me puede traer a mí? Cuando yo negocio con alguien, ¿cierto? Lo principal y a lo que yo tengo que apuntarle es que usted como cliente y yo como proveedor del bien o del servicio ganemos los dos, ¿cierto? Pero puede que hayan soluciones, situaciones, problemas, inconvenientes o que se presente algo de pronto por ahí indebido que haga que yo gane y mi cliente pierda. Mal hecho. También puede presentarse que sea yo el que pierda, ¿sí? Y que mi cliente gane. O en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, tanto mi cliente como yo perdamos, ¿sí? ¿Cómo se puede dar eso y cómo puede llegar a suceder? Muy bien, llevémoslo a los métodos de aplicación. ¿Cómo podemos nosotros determinar si un cliente o yo puedo ganar utilizando adecuadamente los distintos métodos de aplicación de las diversas pinturas? Identificamos las herramientas primero, brocha y rodillo. Estos normalmente los utilizamos para la aplicación de pinturas arquitectónicas en ambientes interiores o exteriores, ¿sí? Con la brocha normalmente llegamos a superficies donde es difícil penetrar, donde es difícil llegar.
por la rugosidad de la superficie, ¿sí? Las brochas, dependiendo del tipo de ambiente o dependiendo de lo que yo vaya a utilizar o la pintura que vaya a aplicar, pueden llegar a ser muy útiles. Y normalmente, los pintores dicen que con la brocha, ¿cierto? Se economiza un poco más de pintura. ¿Listo? Entonces ya ahí tenemos un argumento para utilizar la brocha. El rodillo. Existen diversos tipos de rodillos. Existen de felpa, existen de espuma, existen de tipo vejero, existen algunos que son de hilo y muchos otros tipos de materiales, ¿sí? Con el rodillo, dependiendo del ancho, yo puedo trabajar una superficie con mayor rapidez, cubrir un área con mayor rapidez, ¿sí? Eso significa que con el rodillo yo voy a ganar un poco más de tiempo y el tiempo vale oro. Muy bien. Significa entonces que los dos métodos son perfectamente equilibrados. ¿Cuál de los dos es el mejor? Todo depende del método de aplicación que usted, amigo pintor, que usted, maestro, que usted, contratista, ¿cierto? Contrate con la persona y que usted domine. Porque yo, Carlos Mario Rivillas, con metodologías, no peleo, ¿sí? No peleo. Cualquiera de los dos métodos son buenos. Todo depende de la superficie que yo, Carlos Mario Rivillas, vaya a trabajar para utilizar algún tipo de herramienta. Pero debo de tener en cuenta el tiempo, ¿sí? Y el producto que voy a aplicar. Lo mismo sucede con la pistola convencional y los equipos airless. Para yo poder utilizar una pistola convencional, debo de darme cuenta que debo de extradiluir una pintura para que ésta pase por la boquilla sin que se generen grumos o que el abanico se vaya a ver afectado con salpicaduras de pintura fuerte, ¿cierto? Pero existen también en el medio equipos airless que me permiten a mí aplicar pinturas de alta viscosidad. Incluso, dependiendo del modelo, del equipo, de la marca, me permiten a mí literalmente destapar el envase y yo simplemente poner una manguera al interior y permitir que ella misma revuelva la pintura y yo lo único que tengo que hacer es accionar una pistolita y aplicar. ¿Cómo parto yo de la solución, cierto? Con los métodos de aplicación. Todo tiene que ver con su técnica, con su técnica. La técnica que usted domine, la que usted trabaje, en la cual usted se sienta y se desenvuelva muchísimo mejor, es donde usted le va a brindar una verdadera solución a su cliente, ¿cierto? Si usted no domina una técnica, le recomiendo fortalezca los lazos que se pueden encontrar en las personas, con las personas del gremio en la cual usted se desenvuelve. Y Camacol Caldas es experto en eso. En las capacitaciones que he tenido la oportunidad de estar allá en el auditorio en Confa, veo una gran cantidad de personas, ¿cierto?, que trabajan distintos tipos de superficie. Allá se conocen, ustedes asisten normalmente a esas capacitaciones, compártanse cuando tengan la oportunidad y nuevamente tengamos la posibilidad de volvernos a encontrar así en grupos grandes, compártanse tarjetas de presentación, yo sé hacer esto, vos qué sabes hacer, yo te puedo recomendar, vos me puedes recomendar, cosas de esas por el estilo. Recuerde, parta de la nunca parta de la imposibilidad, parta de la empatía para poder brindar a un cliente una solución correcta. Cuarto principio, evangeliza y enseña. El término evangelizar y enseñar normalmente nos dice a nosotros o nos da una idea de pregonar, de comunicar, de dar a conocer, ¿cierto? Aunque se nos viene el término como si fuera algo religioso, evangelizar significa literalmente pregonar, comunicar, dar a conocer una buena noticia. Pero debemos de tener en cuenta que todo el mundo, aunque enseña, no todo el mundo sabe enseñar, ¿cierto?
Por ahí dicen que pues, la vieja escuela nos enseña a nosotros que la letra con sangre entra, ¿cierto? Pero se ha demostrado que también podemos enseñar utilizando empatía con nuestros chicos o incluso con uno más grande. No todo tiene que ser a las patadas. Entonces es importante saber enseñar, porque ojo, tal cual como usted le enseña a sus ayudantes, a las personas que hacen parte de su equipo de trabajo, puede que usted se convierta en una persona, ¿cierto? En un equipo de trabajo que cuando su cliente reciba el trabajo diga, esto es servicio. Depende de cómo usted lleve a cabo la labor. Recuerde, de ahora en adelante, todo lo que usted haga lo va a enfocar con el firme objetivo de que los clientes digan, eso es servicio. ¿Listo? ¿Y cómo podemos ponerlo en práctica en nuestro gremio? Veamos dos puntos importantes. Uno, cuando yo voy a trabajar un ambiente ocupado. Cuando yo voy a trabajar un ambiente que tiene muebles, que tiene electrodomésticos, que tiene cosas de valor, ¿sí? Computadores, porcelanas, muchas otras cosas más. Qué importante es entonces que yo, cuando esté recibiendo ese ambiente que está ocupado y que quieren pintarlo, entonces permita tomar fotografías, ¿sí? Que me permitan a mí dejar las cosas tal cual como me las entregaron. Es más, si hay cosas de valor en el ambiente, poderlos declarar. Venga, hay un televisor de tal tipo, de tantas pulgadas, hay un computador de mesa de tales especificaciones, hay un bafle, un equipo de sonido, cosas como esas, ¿cierto? Declararlas porque son lo que le van a dar seguridad a su cliente, ¿sí? Le van a dar seguridad a las personas que lo están contratando a usted para realizar esta bonita labor. Cuando el ambiente está ocupado, qué importante es que nosotros, si no sabemos de electricidad, pues contratemos a alguien para que nos ayude a retirar las tapas de los switches y los tomacorrientes. Porque créanme, que es maluco cuando usted entra a una casa y no encuentra el switch. Y aunque esté al lado, pero está del mismo color de la pared, usted no lo detecte, usted no se dé cuenta dónde esté. ¿Todo por qué? Porque cuando pintaron la pared, pues pintaron y le pasaron el rodillo completo al switch y ya este quedó del mismo color y usted no sabe dónde está, ¿sí? Entonces, qué importante es aprender como mínimo quitar esas tapas de los switches, de los tomacorrientes, ¿sí? Sin dejar chorreados en el piso, dejar todo tal cual como estaba después de la jornada. Entonces, ambiente ocupado, tener en cuenta estos puntos, pero cuando el ambiente está desocupado, ojo, cubrir correctamente el piso, ¿sí? Que también se debe cubrir cuando nosotros tengamos el ambiente ocupado, los muebles y todas las cosas con plásticos para que evitar que el salpique de la pintura, que puede ser normal, se presente. Lo mismo, ambiente desocupado, cubrir correctamente el piso. Si no tiene plástico para ponerle al piso, póngale periódicos. Si no tiene periódicos, con una trapeadora mojada, mojar el piso previamente y pintar sobre ella, va a evitar que el salpique de la pintura se seque en el piso y usted simplemente, cuando aplique la mano de la pintura, entonces aplique la misma sin necesidad de que se quede chorreada ahí el piso o quede marcado el piso, ¿sí? Otra cosa importante cuando el ambiente está desocupado es el manejo de los escombros, ¿sí? El manejo de los escombros es importante porque no va a haber o no va a permitir que la casa cuando yo la entregue o la obra se me vea sucia, ¿sí? Evitemos también cuando el ambiente está desocupado hacer que ese elemento de la casa que tanto sufre cuando la casa está desocupada, como lo es la poseta, ¿sí? Se vea deteriorado rápidamente o manchado por las brochas, por los rodillos que nosotros lavamos allí, ¿sí? E incluso evitando a toda costa que vertamos, echemos, depositemos, como lo quieran llamar, ¿sí?
los productos base solvente por las cañerías, porque estos van a contaminar una gran cantidad de fuentes hídricas, ¿cierto? Que tristemente pues van a llevar a contaminar el medio ambiente. Entonces, qué importante es enseñar estas buenas prácticas que nos van a llevar a nosotros a decir que nuestros clientes realmente se sientan como que el servicio que nosotros prestamos es un servicio bueno. Solamente en estas partes. ¿Por qué traigo a colación este problema? La falta de cubrimiento en una pintura. Porque la falta de cubrimiento en una misma o en una pintura puede deberse a dos elementos principales. Uno, el color que yo esté utilizando. Y dos, por la cantidad de agua que yo le adiciono a la pintura. Hablando específicamente de esto. ¿Y qué tiene que ver esto con enseñar y evangelizar? Lo tiene que ver todo, ¿sí? Si yo como contratista compro una caneca de pintura o como pintor, ¿cierto? Compro una caneca de pintura, pero veo que esa pintura es como viscosa, como buena y que de ella puedo sacar otra caneca igual, estoy haciendo irresponsablemente algo, ¿cierto? Que va a afectar las especificaciones de esa caneca de pintura. ¿Todo por qué? Porque la estoy extradiluyendo, ¿sí? Y eso se lo estoy enseñando a mi ayudante. ¿Será que le estoy dando un buen conocimiento a mi ayudante, que normalmente es la persona que está por ahí desocupada, o como me sucedió a mí hace muchos años, que era mi tío el que pintaba y yo fui aprendiendo, cogiéndole amor a este cuento de la pintura, porque mi tío me decía, venga, ayúdeme a pintar, ¿cierto? Y yo me iba y pintaba con él cuando estaba en vacaciones del colegio, los fines de semana, y de esa manera fue aprendiendo, pero él también me enseñó a mí tips importantes a la hora de hablar de la pintura. Y en este tema de la falta de cubrimiento, si él me hubiera enseñado a mí a multiplicar la pintura de esa manera, téngalo por seguro que hubiera sido una técnica completamente irresponsable. Todo porque el agua es un elemento importante a la hora de diluir las pinturas, pero el agua no pinta. Es más, tire usted un baldado de agua en una pared, ¿cómo le queda la pared? Si la pared no le queda mojada, pues hombre, hay, habría que evaluar alguna cosa, ¿cierto? Pero normalmente cuando usted tira agua a una pared, esta simplemente le queda mojada, no le queda blanca, lo que significa literalmente que el agua no pinta. Por consiguiente, el agua no multiplica las pinturas. Esta lo único que hace es mejorar la brochabilidad de las mismas. Y de esa manera vamos a evitar precisamente problemas como este, falta de cubrimiento, que normalmente se lo atribuimos, ojo, normalmente se lo atribuimos a la pintura que yo estoy comprando, sin tener en cuenta esta parte fundamental. Qué valioso es tener esto presente. El último principio, personas que nos acompañan en esta tarde, empatiza, ¿sí? Todos, cada uno de nosotros somos clientes de diversas maneras, de diversas formas. Todos somos clientes. Piense como si usted fuera el cliente. ¿Cómo le gustaría que le entregaran las cosas? Aplique la regla de oro. Es decir, hágale a los demás lo que le gustaría que me hicieran a mí. O no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Esa es la regla de oro. Si yo tengo en cuenta esa regla de oro, estoy empatizando con mis clientes, porque puede que yo me ponga en los zapatos del cliente, ¿cierto? Pero ¿realmente estoy empatizando con el cliente? Cuando yo empatizo con un cliente es porque me estoy poniendo los zapatos del cliente y estoy andando con esos zapatos. No estoy andando, estoy corriendo con esos zapatos. Me voy a dar cuenta dónde le tallan, me voy a dar cuenta cuántas ampollas le sacan, me voy a dar cuenta más si le sirven, me voy a dar cuenta si tienen un roto por debajo o no, ¿cierto? Empatizar va más allá de simplemente ponerse en los zapatos del cliente. Va
en el hecho de que yo ande, corra, trote, como usted lo quiera llamar, en los zapatos del cliente. Y hoy en día es importante tener en cuenta esto con la situación que estamos viviendo, ¿sí? Por eso es importante que sigamos los protocolos de bioseguridad, ¿cierto? Que nosotros debemos de llevar hoy en día. Este tema es muchísimo más amplio y bueno, voy a hablarles inicialmente o ya para finalizar nuestra charla de esta noche con esta importante información para que tengamos en cuenta. Y como lo dicen las personas y las diversas capacitaciones, es que nos tocó reinventarnos, ¿sí? Pero no es quedarnos ahí pensando en qué nos vamos a reinventar, no, es hora de actuar. Y como nosotros somos el gremio ejemplo en el país, con mayor razón, ¿sí? Es importante cuidarnos en todo momento, lavar constantemente nuestras manos. Es más, antes de entrar a la capacitación, Laura nos estaba mandando a lavarnos las manos. Es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y de acá, poniéndolas en práctica, llevándola a la práctica de nuestra labor, desinfectemos todo lo que tiene que ver con las herramientas y con todos los implementos de trabajo. Utilizar gafas de seguridad, tapabocas, dependiendo de la labor que estemos haciendo, utilizando guantes, ¿cierto? Y ojo, ojo, como somos el gremio ejemplo, ¿sí? Utilicemos ropa adecuada. No permitamos que esa ropa ya después se ponga sola, sino que utilicemos ropita limpia, listo, para poder demostrar a nuestros clientes que son ellos los que verdaderamente nos importan a todos y cada uno de nosotros. Y más que nuestros clientes, también nuestra familia, y las personas por las cuales nosotros trabajamos. Recuerden, tengan en cuenta, nuestro gremio está lleno de profesionales, ¿sí? Algunos simplemente como profesionales de cartón o de una tarjeta profesional. Para poder ser profesionales debemos demostrar idoneidad en hacer las cosas y seguir los 5 principios que al principio hablamos. Escuchar, no partir de la imposibilidad, solucionar a nuestros clientes, aplicar la regla de oro y empatizar con los mismos. A todos, muchísimas gracias por la atención. A partir de este momento voy a dejar de compartir mi pantalla para que si existen algunas preguntas por medio de Laura, pues entonces las podamos responder. Listo, muchísimas gracias a todos. A ti muchísimas gracias. Si tenemos algunas preguntas. Dice, ¿qué pintura se recomienda para un jardín infantil en las paredes para que los niños pinten la misma pared? Pinten en la misma Listo, pared. muy bien. Entonces, vamos a hablar de pinturas tipo 1, ¿sí? Es importante utilizar pinturas que nos garanticen a nosotros que puedan tener unos buenos ciclos de lavabilidad. ¿Por qué? Porque los chicos, pues, en un jardín infantil van a tocar las paredes, las van a ensuciar mucho más rápido, mucho más fácil, pero es importante que para que las pinturas tipo 1 cumplan con su función, pues como lo hablamos en la capacitación, tengamos en cuenta las especificaciones. Por ejemplo, en los jardines infantiles o en este tipo de ambientes vamos a utilizar colores muy vivos, amarillo, azul, rojo, naranjados, verdes. Normalmente utilizamos colores fuertecitos y estos van a requerir un número mayor de manos. Y entre menos agua lleve, mucho mejor, ¿sí? Vamos a obtener mejor cubrimiento, mejor resistencia, mayor lavabilidad, ¿sí? Y les recomiendo que la base que utilicen sea una pintura antibacterial. En nuestro portafolio contamos con un esmalte acrílico antibacterial base de agua, ¿sí? Que su acabado les permite lavar muchísimo más fácil y con mayor seguridad los distintos tipos de ambiente. ¿Listo? Si combinamos estos dos tipos de pintura, vamos a obtener superficies mejor protegidas. Bueno, ¿por qué cuando aplico una pintura se generan bombas y se sopla el estucado? Muy bien. Se puede presentar por dos condiciones fundamentales. Uno,
Cuando la pintura se sopla y solamente es la pintura, puede ser que yo esté acosando la pintura. ¿Y qué es acosar la pintura? Es cuando yo aplico una mano de pintura y no le estoy dando el tiempo de secado adecuado a la misma, ¿sí? Entre mano y mano, que debe ser mínimo de 2 a 3 horas aproximadamente. Entonces, yo aplico la pintura y veo que ya está como seca, entonces aplico la segunda, ténganlo por seguro y se le va a presentar la ampolla. ¿Listo? Cuando ya se viene con estuco y todo, entonces tiene que ver la preparación de la superficie, ¿sí? Normalmente, ¿qué, qué metodología o cómo preparó la superficie antes de aplicar? Incluso el estuco plástico o el estuco tradicional. Ya ahí tendríamos que evaluar el tema de la preparación de la superficie. ¿La pintura epóxica se puede disolver con thinner normal? No. De hecho, la pintura epóxica es un producto que no se puede diluir con nada. Entonces, en las pinturas epóxicas no existe el término, o no debería existir el término disolvente, porque el producto adecuado para mejorar la brochabilidad del mismo es ajustador epóxico. Y como su nombre lo dice, él lo que hace es que ajusta el tiempo del secado de la pintura con el fin de que yo la pueda aplicar correctamente. ¿Listo? Las pinturas epóxicas secan por reacción química, por eso necesitan de un catalizador, ¿sí? Y si yo adiciono thinner, lo que puedo hacer, sobre todo si no consigo un thinner de acabado, lo que puedo hacer es que la pintura se me vuelva en grumos, ¿sí? Porque normalmente, no sé si de pronto pues, nos ha pasado, pero el thinner que no es de buenas especificaciones puede tener agua y que yo sepa, el agua y el aceite no combinan, ¿sí? Entonces vamos a tener problemas con la dilución del producto, por así llamarlo. Garanticen siempre, ojalá, utilicen el sistema completo, pintura, catalizador y ajustador epóxico. Bueno, ¿qué cantidad de agua se le puede aplicar a un cuñete de pintura? Depende del tipo de pintura. Vamos a hablar de pinturas vinílicas normales, es decir, 1, 2 y 3. ¿Listo? De estos tipos de pintura, normalmente podemos utilizar hasta un 25%. Traducido a litros, podemos estar hablando de más o menos 4 litros de agua por cuñete. 4 máximo 5 litros de agua, lo que equivale a un galón vacío, ¿cierto? Un galón vacío, un poquito más, pero entre menos agua lleve, mucho mejor. Mayor rendimiento, mayor cubrimiento, mayor lavabilidad. Si hablamos, por ejemplo, a la hora de una pintura acrílica, ¿sí? Una pintura especial para ambientes exteriores que también es a base de agua. Como son acrílicas, llevan menos, son más fluidas, o sea, no las vas a encontrar con un espesor alto. Entonces van a necesitar menos cantidad de agua. Por eso, para ese tipo de pinturas, se recomienda hasta medio litro de agua por galón, es decir, menos de un galón por caneca, ¿sí? Depende del tipo de pintura que vayas a aplicar. Bueno, con respecto otra vez a la pintura epóxica, ¿no viene lista para aplicarse ningún disolvente? No. La pintura epóxica viene separada, sea epóxica convencional, es decir, con el uso de ajustador epóxico o con base de agua. Siempre van a venir con el catalizador aparte. Si se revuelve la pintura del catalizador, va a empezar un proceso de endurecimiento y vas a encontrar es una roca al interior, entonces por eso nunca van a venir ya listas preparadas. Bueno, aquí hay alguien que dice, mi nombre es Clímaco de la empresa Clímaco López Limitada. Pintamos con pintura epóxica más de 5 años y nos gustaría que nos dieran una capacitación más profunda sobre este tipo de pinturas. Muchas gracias, quedo atento. Entonces yo creo que sí se podría organizar. Claro, porque es un tema realmente muy chévere, muy profundo y podemos llevarnos un muy buen tiempo. Si no es este mismo tiempo que nos gastamos ahora, puede ser incluso hasta más.
dile por favor que la vamos a programar y por medio de Camacol podemos hacerla sin ningún problema. ¿Listo? Perfecto, que Y estén me cuenta, pendientes. me invita, si quiere. Pero por supuesto, a través de nuestras redes sociales les estaremos informando. Bueno, ¿qué productos hay para los hongos? Para los hongos, muy bien, hay que determinar cuál es la naturaleza del hongo. ¿Listo? Los hongos son sinónimo inmediatamente de humedad. Donde haya una superficie húmeda, ahí va a haber hongo. ¿Listo? Pueden hongos que se nos pueden presentar hongos en el baño, se nos pueden presentar hongos en las fachadas, se nos pueden presentar hongos en los interiores, pero yo debo determinar primero es cuál es la naturaleza de la humedad que me está a mí provocando ese hongo, ¿cierto? En un baño, por ejemplo, en Manizales, allá uno se baña normalmente con agüita caliente, ¿cierto? Se baña uno con agua caliente. Ese vapor se pega al techo y ese vapor se condensa y se forman unas gotas de agua que con el tiempo pueden formar unas manchitas de como un mojito negro. Eso es un hongo. Naturaleza de la humedad, ¿cierto? El vapor de agua. En las fachadas, por ejemplo, ¿cómo se me presenta a mí el hongo? Si la humedad es simplemente por humedad relativa del ambiente, yo lo puedo eliminar únicamente o fácilmente con una solución de hipoclorito de sodio, ¿sí? De esa manera puedo yo solucionar el tema de los hongos. Ahora, para que no se me vuelvan a presentar, depende también, ¿cierto? Aquí lo importante es utilizar un recubrimiento que me permita a mí limpiar fácilmente la superficie sin que me quede la mancha. ¿Cómo logro eso, Laura? Y todas las personas que nos están escuchando. Lo puedo lograr utilizando una pintura de acabado terso fino, satinado o brillante. Y ese lo tiene el esmalte acrílico antibacterial. En una pintura, por ejemplo, para baños o para cocinas. Y para un ambiente externo, con una pintura acrílica para fachadas, Zapolín, que te da un acabado satinado y cuando uno lo limpia, pues ya la espora no se queda ahí pegada, sino que se va y ya no me forma entonces la mancha. ¿Listo? ¿Hay pinturas que aguanten más la humedad? ¿Qué tipo? Muy bien. La respuesta está en las pinturas que acabamos de hablar, ¿sí? Por ejemplo, la epóxica a mí también me aguanta humedad. La pintura epóxica es una pintura que está diseñada para proteger tanques de almacenamiento de aguas, ¿sí? Ahí me está aguantando a mí literalmente agua, ¿cierto? Depende de la superficie que yo tenga que proteger. Depende básicamente de eso. Eso puede ya ser como algo más puntual y más preciso. Listo, pero dependiendo de la superficie y la necesidad que yo tenga, puedo recomendarle diversos tipos de pintura. Básicamente esos, esmalte acrílico, fachadas e incluso la misma epóxica. ¿Debo utilizar un tipo de rodillo especial para aplicar pinturas epóxicas? Claro que sí. En cuanto a la aplicación de pinturas epóxicas, por ejemplo, dependiendo del ambiente que yo haya a trabajar, puedo utilizar un tipo de rodillo, pero lo que siempre tengo que fijarme es que el rodillo preferiblemente sea de felpa específica para pinturas epóxicas y que no vaya a ser de color. ¿Cómo así que no vaya a ser de color? Que sea blanca. Porque la pintura epóxica, su catalizador es de naturaleza ácida y me puede atacar las fibras del rodillo, haciendo que este se dé color y cuando yo esté pintando, entonces me queden las vetas del color del rodillo. ¡Wow! Problema, ¿cierto? Entonces, dependiendo de lo que yo vaya a trabajar y el estado de la superficie, puedo determinar si la felpa es corta, si es corta o si es larga, ¿cierto? Pero que siempre me garantice que digan en la etiqueta que es para pinturas epóxicas. Si uso dióxido de titanio en pintura tipo 2, ¿me da la misma adherencia? Muy buena pregunta. El dióxido de titanio es una carga, ¿sí? Es algo que le da blancura a la pintura, pero lo que le da la resistencia a la pintura son las resinas, ¿sí? Entonces,
¿qué se recomienda en ese caso cuando yo necesito de pronto mejorar las especificaciones del producto? Ligar la pintura con una resina acrílica, preferiblemente al 50% de sólidos. Nosotros la tenemos como Invecril 500, pero ojo, si se adiciona en una cantidad inapropiada, puedo sacrificar poder de cubrimiento. Y si yo sacrifico poder de cubrimiento, voy a necesitar más pintura para poder tapar las paredes, ¿sí? Entonces no estoy haciendo nada. En líneas generales, preferiblemente las pinturas trabajarlas tal cual como vienen, ¿sí? Si yo necesito resistencia, adquirir, ¿sí? O hacer la posibilidad de adquirir una pintura tipo 1 de una vez, preferiblemente. Pero si necesito generar resistencia y la economía definitivamente no da, Invecril 500 es el producto que necesita, pero el dióxido de titanio lo que me da es mayor blancura. ¿Listo? Es una carga. ¿Qué estuco recomienda para una pared de revoque? Le voy a dar la definición de estuco tradicional y de estuco plástico. ¿Listo? El estuco tradicional es el que viene en polvo, en polvito, ¿cierto? Cuando yo lo aplico, normalmente seca más rápido, ¿sí? Pero su acabado es grisáceo, es grisáceo. El estuco plástico es un estuco el que ya viene listo preparado, viene para ambientes interiores y exteriores. Cuando yo lo aplico en capas delgadas, me seca rápido, ¿sí? Me seca rápido y a medida que voy aplicando mayor número de capas, me queda completamente blanco y no se me va a cristalizar ni se me va a cuartear en ningún momento. ¿Listo? ¿Qué ventaja tiene este sobre este? Cuando yo aplico estuco plástico, este me está quedando a mí completamente blanco y me estoy ahorrando la primer mano de pintura. ¿Listo? Aquí, en el estuco tradicional, no. Voy a tener que aplicar una mano de pintura como base, ¿cierto? Para después dar el acabado final. Aquí ya me lo estoy ahorrando. ¿Cuál de los dos es el mejor? El estuco plástico definitivamente, ¿cierto? Por eso recomiendo el estuco plástico porque ya este me está a mí ahorrando la primer mano de pintura. Ok. Para pinturas texturizadas de tipo de pintura que debo utilizar. Para pinturas texturizadas o superficies texturizadas. Pregunta pintura. Para pinturas texturizadas, tipo de pintura que debo utilizar. Muy bien. Nosotros en Invesa y específicamente en Zapolín Pinturas no manejamos una pintura texturizada. Si de pronto yo tengo una superficie trabajada con un estuco, con un rodillo específico o de un acabado específico con la llana y me quedó la superficie texturizada, yo puedo aplicar una pintura tipo 1, una pintura tipo 2, una pintura tipo 3, no tiene ningún problema, cualquiera. ¿A qué me remito yo? Al método de aplicación de pronto, ¿sí? Porque ahí ya no va a poder utilizar un rodillo normal, sino que va a tener que aplicar con brocha. Lastimosamente, nosotros no manejamos pinturas texturizadas. Sé que en el mercado se consiguen algunos recubrimientos que cuando uno los aplica me generan cierta textura, pero en Invesa, bajo Zapolín y Colpinturas, no manejamos este tipo de productos. De las pinturas epóxica, base agua y base solvente, ¿cuál da mayor durabilidad? Las dos dan excelente durabilidad, las dos dan excelente resistencia, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Es el ajustador que se utiliza. En uno, el ajustador epóxico es un producto derivado del petróleo, ¿cierto? Y es, haga de cuenta, ojo, haga de cuenta cuando usted destapa ahí en el olor y en las especificaciones visuales, como si fuera un thinner, ¿sí? En el otro es porque el ajustador es agua, pero los dos cumplen la misma función. Resistencia química, resistencia a la abrasión, nos pueden dar N años, todo depende de la superficie que yo proteja, del uso que éste tenga. No es lo mismo que yo aplique una pintura epóxica sobre una superficie donde únicamente van a caminar personas, a aplicar una pintura epóxica para un taller donde van a transitar montacargas, carretillas, vehículos. El desgaste se va a hacer mucho más temprano en el tiempo.
Si queremos hablar de años, podemos estar hablando de 2, 3, 4 años más o menos, ¿listo? Pero todo depende, Laura, y personas que nos escuchan, del uso que se le dé al producto. ¿El hipoclorito de sodio se utiliza solo o se disuelve en agua? Se debe disolver en agua y se debe disolver en un 10% máximo, ¿sí? Para evitar que este, por ejemplo, cuando se utiliza como limpiador, nos dañen distintos tipos de equipos, porque el hipoclorito de sodio es muy corrosivo, entonces, y aparte de eso huele fuerte y muchas otras cosas más, ¿sí? Siempre se debe utilizar diluido en agua, ¿listo? Y así va a generar buena limpieza si ese, por ejemplo, es el objetivo. ¿Influye la temperatura de una ciudad fría a un clima más caliente? No sé puntualmente a qué se refiere, pero pregunta por el clima. Claro que sí. Por ejemplo, enfoquémoslo en la pintura epóxica, que es donde más nos han estado preguntando. No es lo mismo aplicar pintura epóxica en Manizales que aplicarla en Cali, ¿sí? ¿Por qué? En Cali, por ejemplo, el clima es mucho más fuertecito, hay más calor, ¿cierto? Mientras que en Manizales el clima es un poquito más frío, ¿sí? Entonces, en Cali se me va a evaporar mucho más rápido el ajustador epóxico, se me va a evaporar mucho más rápido, mientras que en Manizales antes se me va a conservar un poquito más la pintura, incluso después de haberse mezclado, de que hubiera pasado el tiempo de inducción, ¿cierto? De ajustarse la pintura, porque el frío me conserva a mí y me les da mayor cantidad de vida útil a las pinturas epóxicas cuando están expuestas a frío. Entonces, mira que ahí sí influye perfectamente la temperatura. Listo. Si yo voy a pintar con masilla y cemento, ¿qué pintura debo utilizar? Repíteme, Laura, qué pena, a ver si le tratamos de dar el enfoque apropiado. Si voy a pintar con masilla y cemento, ¿qué pintura debo utilizar? Bueno, digamos que voy a aplicar una pintura sobre una superficie como la que me describes, es normalmente como una argamasa. No es, ojalá le dé como al punto de lo que es mezclar estuco o mezclar masilla con cemento y resanar paredes, superficies grandes, ¿cierto? Después de trabajar ese tipo de superficies, después de que secan, pues puedo trabajar con cualquier tipo de pintura. Ahí no hay ningún problema, tipo 1, 2, 3, ¿cierto? Dependiendo de la necesidad de mi cliente. No hay ningún problema. Tengo que verificar, ojo, porque normalmente la masilla la utilizo para juntas, ¿cierto? Pero el estuco ya lo utilizo para áreas grandes. Entonces, cuando voy a trabajar solamente las juntas, hay preferiblemente el uso de la masilla. Si ya es para el resto y eso es estuco plástico lo que yo estoy utilizando, cualquier tipo de pintura le puede servir. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre pintura epóxica y la de tráfico? Muy buena pregunta. Se la voy a decir aquí brevecita, pero se la profundizamos en la próxima capacitación. La pintura epóxica me sirve a mí para áreas grandes, ¿cierto? La pintura para tráfico únicamente señalización. La naturaleza de ambas es completamente distinta. La pintura epóxica es catalizada. La pintura para tráfico está modificada con una resina acrílica y se debe ajustar únicamente con silol. Entonces, mientras que la una seca por reacción química, la otra seca por oxidación, es decir, por contacto con el aire, por así decirlo. Ahí hay una diferencia muy grande. Entonces, resumiendo, epóxica, superficie grande, tráfico, señalización. Bueno, tenemos una última pregunta y es, ¿qué pintura es la mejor para madera? ¿Qué pintura es la mejor para la madera? Muy bien. Para la madera, dependiendo de lo que usted le vaya a dar. Las maderas se pueden pintar con pinturas a base de agua y no tiene problema. Se pueden aplicar esmaltes sintéticos triple UTI y no tiene problema. Pero todo va de acuerdo a la necesidad del cliente. Si yo, por ejemplo,
Si yo, por ejemplo, fuera a pintar eso que tú tienes atrás, ese cuadro bonito, ¿cierto? Que se ve que es de madera, pero que yo necesito que se resalten las vetas, entonces necesito utilizar un tinte y una laca catalizada o una tintilla, ¿cierto? Todo depende de lo que yo quiera hacer, ¿cierto? En el mercado encontramos, por ejemplo, una serie de barnices que me permiten a mí trabajar la madera sin que ésta le quede película por encima y la protejan, por ejemplo, de hongo azul, la protejan de animalitos que pueden atacar la misma madera y muchas otras cosas más. Todo depende como quiera la madera, pero se puede aplicar cualquier tipo de recubrimiento. Es más, hasta la epóxica le sirve a usted. Pero si yo quiero que se vea la veta de la madera, barniz, tinte, tintillas o lacas catalizadas. Cualquiera de estas le puede servir y no tiene problema, siempre y cuando sea para un ambiente interno. ¿Listo? No, Carlos Mario, muchísimas gracias. Estamos muy pendientes de la próxima conferencia porque muchas preguntas sobre pintura epóxica, entonces esperamos resolverlas todas. Listo, ahí quedamos entonces y bueno, esperamos que de pronto pues las respuestas pues, le puedan satisfacer a las personas que nos escucharon, que nos vieron en esta noche y bueno, síganse cuidando mucho. Listo, y muchísimas gracias a ti y a Camacol Caldas por la invitación. A ti, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a través de Facebook Live y a través de Zoom. Nos vemos en una próxima conferencia. Muchas gracias. Vale, hasta pronto. Chao.